versículos 24 al 27. Hebreos 11, 24 al 27. Estamos todos ahí. Cuando usted lo encuentre, tome la libertad de ponerse sobre sus pies unos segunditos más si puede. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias por dedicarnos tiempo. Rogamos, Señor, que nos abras tu corazón al abrir el nuestro, Señor, para recibir esa palabra implantada que es poderosa para salvarnos. Que tu palabra prevalezca contra todo cansancio, todo argumento, todo criterio equivocado, todo aquello que quiera transgiversar, Señor, la preciosa palabra que sale de tu corazón, se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. Quiero hacer algo diferente a lo que venimos desarrollando los viernes que asentamos doctrina y nos dedicamos a la oración, aunque eso ya lo hicimos. Quiero compartirles algo que el Señor habló a nuestras vidas, a mi vida, cuando miramos el perfil de Moisés y esta porción preciosa de la palabra del Señor. Algo que destaca sobre Moisés en esta porción de la Escritura es el resultado que se obtuvo al tener puesta la mirada en la recompensa, en la persona correcta, en la cosa y en la persona correcta. Y en este caminar, hermano, todos tenemos la mirada puesta en algo y en alguien. Y aquí miramos que Moisés, y cuando está hablando de Moisés, está hablando en la etapa antes de ser enviado, levantado como el hombre fiel en toda la casa de Dios. Y comienza a revelarnos la Escritura sobre ese perfil, sobre esa mirada puesta que trajo en la vida de Moisés una gran recompensa. El mantener la mirada puesta en la recompensa y sostenerse viendo al invisible, no lo invisible, al invisible. No es que nomás estaba viendo la nada, sino que sabía que Dios, que creó los cielos y la tierra, aunque no lo miraba, existía. Nuestra fe no está en nada, nuestra fe está en aquel que, aunque no lo vemos, lo amamos. Y esa mirada puesta en la recompensa y sosteniendo, viendo al invisible, lo ayudó a no permitir que su identidad fuera distorsionada. Si algo nos da Dios, hermanos, es identidad. Identidad, hermanos, en la cual el mundo constantemente quiere distorsionar. Cuando aquellos hebreos llegaron, hermano, a Babilonia, lo primero que intentaron hacer es distorsionar su identidad al cambiarle sus nombres por nombres babilónicos, por nombres de los dioses falsos. Y no está hablando, porque dice aquí, hermanos, que cuando fue hecho ya grande, no está hablando, aunque unas traducciones sí hablan de su edad, no está hablando de su edad, no está hablando de un cumplimiento de mayoría de edad, porque tenía 40 años cuando él sintió en su corazón visitar a sus hermanos. Y aquí nos habla, hermanos, que cuando él llegó a ser grande, es decir, tener prestigio, tener grandeza, no le distorsionó su identidad. Hablamos el día de ayer, me parece, cómo a veces la posición
cuando se adquiere posiciones materiales, cuando se alcanza cierto prestigio, cuando se alcanza salir de la pobreza y tienes posiciones materiales, mucha gente su identidad es distorsionada. Otros también al otro extremo, yo a veces digo bromeando, hermano, no terminaron el kinder, pero pues todos terminamos el kinder, ¿verdad? Quizás no logró un título universitario, quizás no alcanzó una meta educativa que la misma sociedad a veces le pone a la sociedad, vaya la redundancia de la palabra, y no es que sea malo, hermanos, tener un título universitario, no es que sea malo estudiar, pero eso no es nuestra identidad. Lo que nos da nuestra identidad es Él. Por eso el apóstol Juan, hermano, decía en su carta, su primera carta, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. La identidad más grande que uno puede poseer es la identidad de hijo de Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque al ser un hijo de Dios, y hemos visto cómo eso se alcanza, nos dan el derecho, se desarrolla, pero al tener esa identidad como hijos de Dios, es establecer que el creador de los cielos y la tierra es nuestro Padre. Es, hermano, tener una herencia inconmovible, es ser coheredero con Cristo Jesús. A veces yo, hablando con mi Padre Celestial, me trae a memoria de que Él es el dueño del oro y la plata, y de Él es la tierra y su plenitud. Y me acuerdo y digo: papá, pues todo lo tuyo es mío. Pero pocos hermanos nos identificamos, a veces hasta oramos, no de la posición de hijo, oramos muchas veces en la posición, hermano, lo voy a decir con mucho respeto, de esclavo. Y no estoy diciendo que no seamos esclavos del Señor, sino que nuestra relación, por eso cuando Jesús enseñó a orar, habló de santificado sea tu nombre, está hablando de venga tu reino, pero comienza la oración con Padre nuestro. Padre nuestro. Cuando hay esa confianza, y a veces está distorsionada esa identidad porque quizás tuvimos malos padres. De hecho, ese paso, todos tuvimos malos padres, para que nadie se sienta excluido, para que nadie se sienta, nomás fui yo, no, todos, porque Jesús dijo, ustedes siendo malos, eso nos incluyó a todos, hermanos, todos hemos tenido malos padres, el único bueno es Dios, eso también lo estableció Jesús, solo Dios es bueno, para que nadie se sienta que nomás a usted le tocó a ese papá que le tocó, o el papá que lo abandonó, etc. Pero cuando tenemos identidad de hijo, entonces ya no opera ese espíritu de orfandad. Cuando tienes identidad, sabes que la casa de tu padre es eso, la casa de tu papá. No te sientes achicopalado. ¿Cómo sé que alguien, y esto es muy importante, cómo sé que alguien se va a incorporar a esta casa? Por la confianza y la libertad que tiene en esta casa. Si está ya sentado en una esquina cerca del bote de basura y se siente como que la llaga podrida, como que no encaja aquí, pero si llega y a todos abraza como que si nos conociera por muchos años, es porque se siente, lo están haciendo habitar en familia. Por eso nunca se sienta, hermano, no se sienta. Yo no soy ese pastor de que, no, hermano, de que le tenga miedo al pastor, hermano, y tenemos respeto a Dios, pero no le tenemos miedo. Podemos confesarle. Aún, hermano, predicamos, hermano, enseñamos, hermano, reprendemos duramente contra el pecado para que nadie peque, pero todos tenemos que tener la confianza de poder confesar nuestros pecados. Con esa confianza de un hijo a su padre. A veces los hijos de hoy no le cuentan las cosas a su mamá o a su papá por la reacción que van a tener, pero nuestro Padre Celestial ya lo sabe. Ya sabe lo que hicimos. Ya sabe qué pensamos, qué meditamos, lo sabe todo. Y aún así nos ama.
y quiere que tengamos confianza. Por eso dice la Escritura, acercaos a su trono, ¿con qué? Confiadamente. ¿Para qué? Para obtener misericordia y el oportuno socorro. Porque nosotros necesitamos auxilio, necesitamos misericordia, necesitamos ser socorridos, porque a veces nos metemos en problemas nosotros mismos, y debe de haber esa confianza. Por eso, hermano, el hijo que le llamamos nosotros el pródigo, cuando se fue, y aunque se fue, nunca perdió su identidad ante los ojos de su padre. La perdió ante sus propios ojos, porque él dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, considérame como uno de tus jornaleros. Por eso nosotros no trabajamos para Dios, servimos al Padre como un hijo sirve a su papá, y es muy diferente. ¿Sí me estoy dando a explicar? Y hermano, Moisés, aunque era considerable, pueden llamar el hijo de la hija de Faraón. Ese título pesaba en Egipto, había llegado a grandeza. Sin embargo, él no perdió su identidad. Yo soy hijo de Dios. Y nosotros nunca debemos de perder nuestra identidad. Esa identidad es fundamental en la libertad. Por eso Jesús dijo, no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y a veces pensamos que somos perrillos cuando somos hijos. Nosotros tenemos acceso al pan, no a las migajas. Esto es fundamental, hermano, porque necesitamos esa identidad y que nada lo distorsione. Ni los halagos que nos hacen pensar que somos más que los demás, ni los menosprecios, ni las opiniones de los demás. Somos hijos de Dios. Mirá cuán amor tan grande nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El versículo 25 dice, escogió lo eterno, porque dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Su mirada puesta en el galardón, su mirada puesta en el invisible, el Dios invisible, lo ayudó a mantener su identidad sin que fuese distorsionada. Y Satanás siempre va a querer distorsionar tu identidad. Si tú eres hijo de Dios, como si pudiera tela de duda, acababa de dar testimonio el Padre, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y todavía viene Satanás, el Señor lo reprende, el Padre me dice, si eres hijo de Dios, ¿cómo que si eres hijo de Dios? Soy hijo de Dios, porque usted es hijo de Dios porque el Dios vivo lo ha tomado y ha depositado ese espíritu de adopción en la cual nosotros clamamos, Abba, Padre. No es como su papá terrenal, no es el papá malo. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Tampoco es el papá alcahuetón, no confundamos. Consentido, que consiente, no, tampoco es ese. Él es el único bueno. Y aquí dice, escogió lo eterno que lo temporal, aunque eso indicara ser maltratado en vez de vivir en placeres. Cada uno de nosotros, hermanos, sin excepción de persona, no es que el pastor te prohíba, porque muchas veces le dice a la gente, ahí tu pastor te prohíbe bailar, te prohíbe tomar, te prohíbe, o te prohíben. Te invitan a la parranda y lo primero que sacan es, o te prohíben. No, hermano, nosotros todos podemos pecar. Todos podemos elegir un placer temporal, y eso sin excepción de persona. No me ponga la cara que yo. Todos estamos propensos a pecar porque podemos elegir el pecado, podemos elegir el placer temporal. Por eso somos tentados. ¿Cuántos han sido tentados? No me digan qué. ¿Hay alguien aquí que nunca ha sido tentado en algo? La hermana nunca ha sido tentada en algo. Hermanos, todos somos tentados. ¿Y esa tentación de dónde viene? De nuestra propia concupiscencia. El problema es que si le damos lugar, entonces produce muerte. Pero aquí está dejando en claro, al mantener su mirada en la recompensa, al mantenerse fijo en el Dios invisible que sabía que todo lo ve y todo lo sabe, él optó
ser maltratado en vez de disfrutar de los placeres temporales del pecado. Hermanos en Cristo, y lo voy a decir con mucho respeto, ni Dios te va a impedir que tú peques. Es decir, hermanos, Dios nos habla para que no pequemos, pero no va a estar ahí diciendo, hey, si usted decide pecar, hermano, que espero que no, hermano, pero si usted lo decidiera, no va a estar ahí Dios mandando un ángel que te tumbe, hermano, la droga de la mano, el alcohol, hermano, de la mano, o que haga que no, hermano, o que suceda algo para impedirlo. Ha habido casos que sí lo ha hecho, pero Dios no lo va a hacer. Es algo que nosotros tenemos que decidir. Podemos, pero preferimos no hacerlo, porque ese placer es temporal y nosotros queremos lo eterno. Nosotros queremos lo eterno, aunque ese eterno implique ser maltratados, burlados, ridiculizados, porque hay gente, hermano, que es tremenda. Cuando sabe que usted, imagínese el relato de José. Esa mujer, hermano, quiso seducir a José y hubiera sido un placer, pero temporal. Pero él optó, hermano, por lo eterno. ¿Cómo hacer esto y pecar contra Dios? Y a lo mejor, hermano, usted sabe, te gustan los hombres, eres homosexual, de seguro eres gay, hermano. Le comienzan a tirar, hermano, a ridiculizar, porque la gente del mundo lo considera extraño que nosotros no sigamos esta corriente mundana. Que nosotros, hermano, optemos por lo eterno y no lo temporal. Y quiero que entienda, hermano, que cada uno de nosotros, sin excepción de persona, necesitamos esa decisión hacerla bien. El pecado trae un placer, pero es temporal. Y tenemos que optar por lo eterno. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando tenemos la mirada puesta en el galardón, cuando tenemos la mirada puesta en el Dios que es invisible. Porque aunque no lo vemos, lo amamos. Aunque no lo vemos, lo respetamos. Aunque no lo vemos, porque le aseguro, hermano, ya si fuera tan descarado el hombre, si le dijera unos piropos, hermano, enfrente de su esposa, ya fuera totalmente un descaro total. Está arriesgando su vida y que le den un machetazo. Pero mucha gente piensa que Dios no ve. Y el que más está con nosotros, porque tu esposa puedes tú ir bien campante, hermano, y tu esposa dice, mijo, ¿en qué piensas? En la prédica de ayer. Pero el Señor sabe que lo que estás pensando es en otra cosa. Sin embargo, hermano, nosotros, hermano, como Moisés, en ese momento escogió lo eterno que lo temporal, aunque eso indicara ser maltratado en vez de vivir placeres temporales. Teniendo por mayores riquezas, dice el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Moisés, hermano, quiero que entendamos, hermano, este perfil de este hombre de Dios. Que él, hermano, era un hombre que hablaba cara a cara con Dios, que Dios lo consideraba su amigo, que fue en toda la casa de Dios, fue un hombre fiel, pero tenía estos principios porque tenía la mirada puesta en la recompensa y en el invisible. Eso lo sostenía, mantenía consciente, aunque no lo puedo ver, sé que existe, sé que Él sí me puede ver a mí. Aunque no lo puedo ver, como hemos mencionado, aunque no lo vemos, lo amamos. Aunque no lo vemos, lo respetamos. Aunque no lo vemos, estamos conscientes de su existencia y estamos conscientes de su cercanía. ¿Sí sabía, hermano, que el Espíritu Santo nunca lo va a dejar y nunca lo va a desamparar? ¿Sí sabía que el Espíritu Santo va con nosotros donde quiera que vamos y está escuchando todo lo que hablamos y ve todo lo que miramos? Por eso dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, hermano, está ahí viendo nuestros pensamientos, escuchando nuestras palabras, y hermano, está ahí, hermano, cuando hacemos las acciones, y eso le trae tristeza, cuando hacemos cosas indebidas que no deberíamos de hacer. Ese sentir, ese pesar en el corazón, es el Espíritu Santo dentro de uno. Los que todavía tienen sensibilidad y tienen conciencia, es el Espíritu Santo el que está entristeciendo, y como está dentro, tu corazón se siente condenado, tu corazón se siente, híjoles, no debería haber dicho eso. No hubiera ido para allá, no hubiera hablado de estas cosas. Dice, teniendo mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, entendía lo que era mayor y mejor riqueza. La palabra vituperio, hermano, es censura, desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo. La versión latinoamericana, considero que ser humillado con Cristo tenía más valor que todas las riquezas en Egipto. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos en Cristo, para el mundo nosotros somos unos tontos, hermanos. Para el mundo nos han lavado el coco, nomás nos quieren quitar el dinero. Para el mundo ya somos unos atarantados. El opio del pueblo es la religión, dicen los comunistas. Y por causa de Cristo, hermanos, somos llevados al matadero, hermanos, nos insultan, nos ofenden. Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Cuando tú le dices a alguien que es cristiano, ¿cuántos padecieron cuando recién se convirtieron? El amor todavía le dijo a su abuela, a su tatarabuela, y la abuelita se puso hasta furiosa, olvídate de la herencia. Nos has traicionado a nosotros y a la Santísima Madre. Y muchos hermanos pensaban que te iban a aplaudir, hermano. Yo he escuchado gente, hermano, que decía, que le dijeron a su hijo, te prefería de drogadicto que de aleluya. Pero hermanos, y muchas veces, hermano, el dinero fácil es ofrecido. Como mencionaba el otro día, hermano, te dan dinero de más, ¿qué haces? Lo regresas. Te ofrecen hacerte la vista gorda. Si tú eres en tu trabajo, hazte de la vista gorda y no pasa nada. Y tú dices, no. Te ofrecen dinero fácil a pastores, aquí no ha pasado aclarando, pero yo conozco siervos, hermanos, que han llegado y les dice, mira, aquí están 250,000 pesos, tú nomás lávamelos. Y si el niño es risueño, le están haciendo cosquillas y necesita para pagar la renta, la luz y el agua y un terreno nuevo, si no tiene cuidado, pues dice, bueno, la riqueza de los impíos está reservada para los justos. Pero a veces tenemos que rechazar las riquezas temporales, las riquezas terrenales, porque entendemos que las valiosas son las eternas. Hemos rechazado trabajos, yo sé que usted lo ha hecho, hermano, pero a veces se tiene que rechazar, hermano, sueldos mayores por lo eterno. Por lo eterno, como mencionamos en la oración, cuando el trabajo ya no te deja ni congregarte. Pero ¿cuánta gente no ha dejado de congregarse por su trabajo, por su negocio, por etcétera, por dinero? Pero aquí miramos, hermano, que este hombre de Dios prefirió los vituperios. Eres un tonto, eres un atarantado, ¿cómo dejaste pasar esa oportunidad? ¿Cómo dejaste de pasar ese dinero? ¿Cómo dejaste pasar ese trabajo? No, pues es que me estaba impidiendo servir a Dios, buscar a Dios. O sea, yo conozco hermanas que tuvieron que dejar de trabajar en el SAT, hermano, allá en Tijuana, en la aduana. ¿Por qué? Porque era una corrupción descarada. Descarada, de donde aquí nadie vio nada y aquí está... Es una tonta, es una bruta y ya sabe cómo habla la gente. Pero hermanos, en Cristo Jesús,
Cuando tienes la mirada en la recompensa, ni todo el dinero del mundo va a ser comparado con lo que Dios te va a dar. ¿Cómo podemos pagar por una palabra que sale del corazón de Dios? ¿Cómo podemos pagar, hermano, la presencia de Dios? ¿Cómo podemos pagar un matrimonio restaurado, una vida transformada? Ni con todo el dinero del mundo. Eso es lo que no entienden a veces, hermano. ¿Cómo vas a dejar irte para allá? Imagínate, como he mencionado el día de mañana, pone su empresa, el Señor lo está prosperando, hermano, ya nomás no tiene su propio negocio, tiene su empresa. Trabajar para ti mismo es que a veces trabajas hasta 14 horas, hermano, pero tener tu propia empresa es que estás ahí sentado leyendo la Biblia, orando, y el dinero te está llegando. Te vas a Acapulco al retiro y el dinero sigue generando. Pero el Señor te dice, ¿sabes qué, mijo? Milpas Viejas, Nayarit, no hay lavadora, no hay secadora, es el río. No hay ni Uber, no hay ni Didi, es burro, donkey. El Señor me está llamando. Hermanos, no cualquiera lo hace, ¿verdad? ¿Saben quién lo hace? Los que tienen la mirada puesta en la recompensa. La recompensa. Yo he conocido doctores médicos que Dios los llama al pastorado y tienen que dejar su oficio para dedicarse a la obra del Señor. ¿Qué cree que le dice la gente? Es un tonto. Los pastores se mueren hasta de hambre, etcétera. Pero ellos tienen la mirada en la recompensa y se sostienen viendo al invisible. Por la fe, dice al final, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vivió sin temor de las amenazas humanas, temer más a Dios que a los hombres. El miedo al hombre, hermano, es un lazo, pero el temor al Señor trae libertad. Por eso constantemente Jesús, bueno, no constantemente, pero Jesús le mencionó, y también mencionan en Hebreos, ¿por qué hemos de temer al hombre? ¿Qué nos puede hacer? Jesús dijo de esta manera, no temas al hombre que pueda solamente matar el cuerpo. Te digo a quién debes de temer, al que puede matar el cuerpo y después lanzar al infierno. Pero el Señor nos deja ver en claro, hermanos, que cuando nosotros tenemos identidad, cuando nosotros tenemos la mirada de la recompensa, cuando nosotros mantenemos la mirada puesta, nos sostenemos viendo al invisible, no lo invisible, al invisible. No lo vemos, pero sabemos que ahí está. No lo vemos, pero sabemos que existe. No lo vemos, pero lo amamos, lo respetamos, le tememos, le servimos. Entonces, hermano, nosotros no vivimos amedrentados. El hombre, lo peor, este estuche, hermano, es un tabernáculo que se va a quedar aquí. Tu verdadera esencia es el espíritu y tu alma. Y esa tiene vida eterna, hermanos. Por eso, hermano, cuando aquellos hombres, hermanos, los hebreos llegaron a Babilonia y les dijeron, si no se postran, los vamos a lanzar al horno de fuego. Hermano, esos muchachos dijeron, mira, Dios nos puede librar, pero aún si no nos libra, aún si nos avientas y nos rostizas, aún si eso pasa, no nos vamos a doblar, no nos vamos a arrodillar ante tu ídolo, no va a pasar. Quiero que entiendan que en ese momento el rey se enfureció, dice la Escritura. Aunque te enojes, le dijeron, tendrás 2 trabajos. Y hermanos, ¿por qué? Porque no le tenían miedo al hombre. No le tenían miedo al hombre. ¿Por qué nuestros hermanos en Cristo, hermanos, que están padeciendo en la iglesia al principio, los llevaban al Coliseo, hermano, les soltaban leones, hermano, y miraban, hermano, cómo los desgarraban y los mataban, hermano, mientras estaban siendo entretenida la gente, y ellos, hermano, cantando alabanzas? ¿Por qué?
¿Por qué no negaban a Jesús? ¿Por qué no niegan a Jesús? Porque no le tienen miedo al hombre. ¿Por qué? Porque tienen la mirada puesta, aceptando una mejor resurrección, dice el capítulo 11 de Hebreos. Y es por eso la importancia, mis hermanos en Cristo, que nosotros tengamos la mirada puesta en el Señor, que nosotros tengamos la mirada puesta en la recompensa. Si usted y yo ponemos, si le decimos no a las riquezas materiales por Dios, Dios nos va a recompensar por eso. Téngalo por seguro. Mencioné al médico, hermano, el médico que le acabo de mencionar, que optó dejar su profesión de medicina para dedicarse a pastorear. Ese doctor es el doctor Otoniel Ríos Paredes, el fundador de los ministerios Elim. Le dio 10,000 miembros y más de 1,500 congregaciones por todo el mundo. ¿Para qué me voy tan lejos? Porque todos sabemos lo que le pidió a Abraham. Le entregó un hijo y lo recompensó, hermano, ¿con qué? Con todos nosotros, hermanos. Le dijo, mira las estrellas, si las puedes enumerar, así va a ser tu descendencia. Y cuando da achicopalado, mira la arena. Si la pudieras contar, así va a ser tu descendencia. Así recompenso yo. Así yo recompenso. Porque, hermanos, aquí entre nos, Moisés no era tonto, Abraham no era tonto. Eran los más inteligentes. ¿Por qué? Porque sabían, hermano, que si nosotros nos mantenemos haciendo las cosas de la manera correcta delante de Dios, entonces Dios va a recompensar. Y la recompensa que Él da, hermano, no puede ser comparada con lo que el mundo ofrece. No puede ser comparada. No hay comparación. En Génesis capítulo 3, versículo 6, le digo esto, hermano, porque la serpiente sabe que donde se pone la mirada, se despierta el deseo. Una vez más, donde se pone la mirada, se despierta el deseo. ¿Por qué hay tanta gente que se va a Estados Unidos de América? Porque allá pone su mirada. Y pone su mirada allá pensando que allá, hermanos, recogen dólares, hermanos, los barren, piensan que están barriendo dólares y llegando te dan la tarjeta con millones de pesos ahí. Piensan, hermano, que en los árboles hay billetes. Ponen la mirada allá y despierta el deseo de irse. Y cuando hay un deseo, entonces estás dispuesto a dejarlo todo. Y la serpiente sabe que si logra que tú y yo pongamos la mirada en lo equivocado, nos va a despertar el deseo. Lo podemos ver en un hombre de Dios llamado David. David, hermanos, puso su mirada en la persona equivocada. Cuando la vio, ¿qué se le despertó? Deseo. Miren lo que dice aquí la Escritura. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo vas a ver si es bueno para comer? Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así comió ella. No vio el árbol de vida, miró lo prohibido, y lo codició, y fue engañada. La serpiente, hermano, sabía con su astucia, si ella pasó muchas veces, hermano, por el árbol prohibido, hasta que llegó la serpiente y le hizo poner la mirada. Cuando ella comenzó a verlo, entonces se despertó el deseo equivocado. La serpiente, hermano, siempre va a querer que nuestra mirada se ponga en la persona o en las cosas equivocadas. Le doy un ejemplo. En todas las congregaciones hay vasos de honra y vasos de deshonra. En todas las congregaciones hay cizaña y hay trigo.
En todas las congregaciones hay gente que sirve con temor reverente y hay gente que sirve de tropiezo. En todas las congregaciones hay cosas buenas y hay cosas que necesitan ser mejoradas. ¿Sí o no? Pero si el enemigo te logra poner la mirada en lo negativo, ¿qué deseo va a despertar? De no congregarte. Si pone la mirada, hermanos, por ejemplo, el enemigo fue el que puso la mirada. Llega Jesús y comienza a leer el Isaías capítulo 61, me parece, y comienza a decirles, hoy se cumple esta escritura delante de ustedes. El enemigo, hermano, logró que ellos dejaran de mirar al ungido, al profeta, aquel hombre que hacía milagros, que sus palabras estaban llenas de gracia, y lo pusieran ¿dónde? En la parte humana de Jesús. ¿Y qué dijeron? ¿Que no es este Jesús el hijo de José? Y así muchas veces, más de una ocasión, hermano, el enemigo va a querer que pongas la mirada en lo negativo, en el barro, en los pies del barro del pastor. Cuando tú ves la humanidad, porque somos humanos, no somos superhombres, no somos, hermanos, seres, hermano, no somos nomás espíritu que aparece, hermano, no somos Dios. Porque el único perfecto es Dios. Y aún en Dios, hermano, ¿cuántos hermanos como Juan el Bautista, que puso su mirada en su situación y ya no vio a Jesús igual? Imagínense nomás, ya no vio a Jesús igual. Y así muchas veces, hermano, estás en una casa donde Dios te puso y comienzas a ver lo negativo, comienzas a ver las deficiencias, ya no ves igual. La Escritura dice que cuando recibieron a Pablo, lo recibieron como si fuera un ángel, hermano, hasta querían sacarse los ojos y dárselos, hasta que comenzó a hablarles la palabra, y el diablo, el Señor lo reprenda, puso la mirada, mira lo que está diciendo, lo está diciendo por ti. Ya no vieron a Pablo igual. Aquella ocasión, hermano, le iban a ofrecer un sacrificio a Pablo. Llegaron los demás, hicieron que miraran a Pablo y así, me parece que era Pablo y Bernabé, diferente. En una cuestión de versículos, de quererles ofrecer un sacrificio, lo apedrearon y lo dejaron medio muerto. Uno tiene que tener mucho cuidado. Usted tiene que mantener la mirada puesta en su recompensa. En su recompensa. Porque si quita la mirada de la recompensa, es decir, que Dios le va a recompensar todo lo bueno, todo lo que hace para Dios no es en vano. Todo lo que usted haga para el reino de Dios, todo lo que ha hecho para el reino de Dios no es en vano. Cuando Jesús venga, dice que va a venir con su recompensa. Y hay recompensas que también las da aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dijo, todo aquel que deje hijos y dejó madre y dejó hermanos y dejó no sé qué, por causa del reino, recibirá ¿qué? 100 veces más. ¿Cuándo? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Dios recompensa. El enemigo, su trabajo, la serpiente con su astucia, es hacerte que tú pongas la mirada donde no debes. Donde no debes. Porque va a despertar el deseo. Si lo pone lo malo, tu deseo se va a despertar para no congregarte, para no escuchar. El enemigo sabe que para usted, hermano, y para mí, la manera de que nosotros crezcamos espiritualmente, maduremos espiritualmente, la manera por la cual Dios nos edifica, nos capacita, es a través de hombres, de barro, porque deposita los tesoros dentro de esos vasos. La luz, la revelación no viene del vaso, viene de Dios. Pero cuando pones la mirada en lo malo, no estoy hablando del terror, no estoy hablando de horror, no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de esas cosas. Esos, hermanos, escapemos por nuestra vida. Cuando miras las deficiencias, cuando comienzas a ver algo diferente de lo que realmente es, porque el diablo te hace ver cosas que no son.
Hermanos, en Cristo, ¿cómo vas a ver algo de agradable, deseable? Como le decía aquella hermanita, hermana, explíqueme qué de agradable le ve a un hijo del diablo. Usted es una hija de Dios. ¿Qué puede usted ver algo que diga, no, es que, ¿qué le puede ver? Una hija de Dios, ¿qué le puede ver un hijo del diablo? ¿Qué le puede ver de atractivo? Absolutamente nada, hermanos. Pero Satanás, el Señor le reprenda, le despertó que lo mirara y lo deseara. Lo equivocado. Por eso, hermano, Dios siempre va a querer traernos nuestra mirada en las cosas correctas. El Salmo 133, ¿cómo comienza? Mirad cuán bueno y agradable es. ¿Para quién? Para Él. Miren, quiero que miren lo que yo veo. Para Dios es agradable que nosotros nos habitemos juntos. Pero no peleados, sino en armonía, en armonía. Para Dios es agradable que los matrimonios estemos en armonía. Pero el matrimonio, hermano, después de la luna de miel para algunos, hermano, después de que ya se acabó, a unos en la misma noche del mismo luna de miel, hermano. ¿Qué no eran tus ojos verdes? No, eran pupilentes. ¿Qué no estabas alto? No, eran zapatos de esos de plataforma. ¿Qué no estabas acá? Se mira tu camisa que eras hasta cuadrado. No, pues era una camisa, era una faja. Y se lleva la desilusión. Y comienzas a ver los defectos, las deficiencias. No porque Dios te las está mostrando, no es porque Dios te las está revelando, es porque Satanás ya te las está amplificando. Y ya comienzas a dudar. ¿Era él o tenía que esperar a otro? O a otra. Y comienza el enemigo, hermano, a manosearte los sentidos. Y ahora comienzas a encontrar agradable, atractivo, lo prohibido, y lo agradable lo comienzas a ver. Como dijo, hermano, no se me va a olvidar, hermano, aquel hombre, el salmista, en el Salmo 73, versículos 2 y 3 dice, ya me lo termino, hermano. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Una versión dice tropezaron, pero ¿cuántos entendemos de deslizar? Deslizar, hermano, es que poco a poco estaba resbalándose. Por poco a poco, no era en el momento rápido, era poquito a poquito, hermano, por poco, dice. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Híjoles, hermano, ¿quién le dijo que pusiera su mirada en los impíos? Y hermano, a veces sí, no sé si le he contado la vez que allá en Ensenada fui al cine, no me condenen, fui a ver una película, se me hace que era cristiana, era algo edificante, pero fui solo, hermanos. Y hermanos, estaba ahí haciendo fila, ¿no? Yo nomás tenía, porque en aquel entonces estaban 20 pesos, me parece, la entrada en Ensenada. Y esto es lo que trae 20 pesos. La chamaquilla de enfrente a mí, papi le había dado puro de 500, hermano. La niña tenía más dinero que yo, hermano. Y a veces, hermano, tú andas en vacas flacas y miras que el chiquinarco, el impío, el que no se consagra, el que no sirve, hermano, anda paseándose en carro distinto cada vez que lo ves. Así pasó con él. Estaba viendo, pues le está yendo mejor al impío. Yo sigo esperando que la ventana del cielo se abra porque diezmo cada domingo. Y estaba a punto de resbalar, porque Dios no le puso la mirada ahí. Pero el mismo salmista dice en el versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos,
entró al santuario, entró al templo, hermano, y comenzó a ver la hermosura de su santidad, comenzó a ver el fin, comenzó a comprender al final de la vida, yo tengo vida eterna, yo tengo tesoros acumulados allá donde no entra ladrón, a mí me va a ir bien, a él no, porque su recompensa va a ser mala, porque le van a pagar según sus obras, porque Dios es un juez justo. ¿Cuántos decimos amén? Por eso el versículo 28 de ahí del mismo Salmo dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Cuando el enemigo logra que pongamos la mirada en las carencias, en lo que no tenemos, entonces no vamos a agradecerle por lo que tenemos. Por eso el Espíritu, Dios siempre, hermano, cuando habla con uno de sus profetas, les pregunta: ¿qué ves? Para asegurar que estén viendo lo que Él quiere que vean, para que estemos mirando lo mismo. Por eso en Isaías, con esto ya termino, 45:22, y esto es mucho de qué hablar, hermano. Isaías 45:22. ¿Estamos ahí? Escuchen lo que dice: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Cuando miramos a Dios, aseguramos la salvación. Cuando miramos al Señor, hermano, y la recompensa que nos va a dar, va a valer la pena el esfuerzo, va a valer la pena abstenerte, va a valer la pena decirle no al pecado, va a valer la pena invertir, hacer tesoros en el cielo, va a valer todo la pena, porque la recompensa nos la van a dar. Y lo que nos sostiene es mantener la mirada en Él. Dios es bueno, su misericordia para siempre. Él es nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos esto, hermano, la mirada puesta en la recompensa y en Él, entonces nuestra identidad jamás va a ser distorsionada. Podemos descansar, podemos estar seguros. No nos define la opinión de la gente. No nos define la sociedad, lo que define la sociedad como prosperar y éxito. Nos define el Señor, y los placeres, hermano, temporales del pecado no son nada comparados con lo eterno que del Señor nos da. Con el gozo, con la paz, con una conciencia limpia. Por eso es importante, mis estimados en Cristo, vente a Blue. Por eso es importante, hermano, que nosotros consideremos este perfil de este hombre de Dios llamado Moisés, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estamos en la recta final y tenemos que mantener la mirada puesta en el Señor. Tenemos que poner la mirada puesta en la recompensa. Va a haber recompensa. Tu esfuerzo, tus lágrimas, lo que siembras, lo vas a cosechar. No lo hacemos por la recompensa, pero al Señor le gusta recompensar. Aún, hermano, a los que le buscan. Les gusta al Señor dejar en claro que tengo una corona reservada para aquellos que aman mi venida.
Tengo moradas preparadas para ustedes. Y el Señor continuamente nos quiere que miremos la hermosura de su santidad. Para los que son, hermano, y mencionaba, no sé con quién hablaba, hermano, solamente los que le encuentran deleite en los placeres temporales del pecado son los perros y los cerdos. Los hijos de Dios no encontramos deleite, placer. Nos sentimos mal cuando fallamos, nos sentimos mal cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo dentro y lo sentimos contristado, sentimos que está triste el Espíritu de Dios. Pero tenemos una promesa gloriosa, hermano, que nosotros somos sus hijos y podemos acudir y podemos confesar y podemos pedir pan, hermano. A veces hay vacas flacas, a veces hay vacas gordas, pero a veces, hermano, cuando hay vacas gordas, a veces ni damos grasas ni por los alimentos. Cuando hay vacas flacas, hermano, gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Padre eterno. Pero tenlo por seguro, hermano, que si son flacas, las vacas son flacas o vacas son gordas, pero nuestro Padre Celestial, Él no devalúa, hermanos, la economía de Dios. Él va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque dijo el salmista, fui joven y ahora soy viejo, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y papá, nuestro Padre Celestial, somos herederos de Él, somos coherederos con Cristo Jesús. Y tenemos acceso al trono de gracia, tenemos acceso a Dios. Y cuando miramos y contemplamos la bondad del Señor, vivimos una vida llena de gratitud, de gozo, de paz. Quiero que entendamos, hermano, que el apóstol Pablo, cuando escribió estar siempre gozosos, no estaba en Cancún, estaba en una prisión. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo Pablo, hermano, cuando lo estaban golpeando, cuando estaba encarcelado? ¿Qué estaba viendo? Señor, ¿por qué me has desamparado? No, estaba viendo la recompensa. ¿Qué estaban viendo los apóstoles, hermano, cuando los golpearon y llegaron y les contaron? Estaban viendo que eran dichosos por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Cristo. Por eso, hermano, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad, depende cómo la ves. Jesús le dijo claramente, María y Marta dice, ya hiede, ya pesta, ya tiene 4 días, esto no se puede solucionar. Pero Jesús dijo, ¿qué no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Aquellos apóstoles vieron a aquel hombre nacido ciego como el resultado de un pecado. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ninguno, papá. Esto es para que la gloria de Dios, las obras de Dios sean manifestadas. La enfermedad es una oportunidad de ver al Señor que sana. La escasez es una oportunidad de ver la provisión de Dios, de ver a Dios obrar. No hay otra manera de verlo. Cuando hay abundancia de dinero, hermano, no oras, no preguntas cuánto vale. Derrochas, no sabes ni en qué te lo gastas. Pero cuando hay escasez, ves al Dios que provee, que suple, que nunca te deja, que nunca te desampara. Ves milagros que de otra manera no viéramos. Nunca se me va a olvidar mi tía, que era cristiana por muchos años. Eran pastores, pasaron por momentos de escasez y dice que el Señor le dice, ve y escarba afuera de tu casa, y sacó unas papotas, hermano. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que no se le agotan los recursos. Pero Satanás, el Señor le reprenda, la serpiente siempre nos quiere
Si usted y yo, hermano, miramos las deficiencias, los defectos de los demás, nos vamos a desanimar. Si usted nomás se la pasa viendo sus defectos, más se va a desanimar. Pero si mira aquel que es poderoso de guardarlo sin caída, aquel que dice que lo que comenzó lo va a perfeccionar hasta el final. Cuando ves en tu hermano la imagen de Jesús, porque veo en ti la imagen de Jesús. ¿Cuántos ven a Cristo en su hermano? En su esposa, en su esposo. Ahí vamos, pastor, ahí vamos tratando de verla. Es que no ayuda, a veces dice una de mis hijas amadas, es que yo quiero, pero no colaboran los hermanos, no colabora. Lo quiero amar, la quiero amar, pero nomás no se deja amar. Cuando miramos a Jesús, cuando mantenemos la mirada en la recompensa, porque la obediencia trae recompensa. Es fácil sujetarte a un hombre que es fácil de sujetarte. Es fácil amar a una mujer que se sujeta. Pero cuando no se sujeta y cuando no es un buen hombre, ahí lo que tienes que estar viendo no es la actitud del hombre, es la recompensa de tu Dios. Pongamos de pie. No puedes prosperar, decía un pastor, si no amas el lugar donde estás. Por eso siempre me hacían bullying los de Juárez cuando iban a Tijuana. El pastor Jerry dice que esta es la ciudad más bella del mundo. Y sí, era en su tiempo, en su momento, pero ahora es Chimalhuacán. Y tenemos que ver como Cristo ve. Pero sobre todo tener esa mirada puesta en Él. Miradme a mí y serán salvos. Por eso, hermanos, cuando miramos a Jesús, que por el gozo puesto delante de Él soportó. Reitero, el apóstol Pablo, cuando fueron encadenados, golpeados, no estaban viendo la injusticia que se les estaba cometiendo, porque se les estaba cometiendo una injusticia, hermano. No estaban ahí por malhechores. Mantuvieron su mirada en Dios y en vez de quejarse, hermano, comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a ver una oportunidad. Aún en el hospital, me acuerdo, mi buen Roger Rabbit estaba en el hospital, hermano, y vio la oportunidad de evangelizar. La oportunidad de orar por los enfermos. Porque aquí en México no te dejan entrar a orar por los enfermos, hermano. A mí me han sacado, hermano, los doctores se ponen bravos, hermano. ¿Y usted quién es? Yo pensando que me iban a dejar orar. No, pues yo soy su pastor. No, pues sáquese de aquí porque solamente familiares. Pero el que está a un lado, ¿puedo orar por ti? Claro que puedo orar por ti. Y mantienes gozo, mantienes vida de Dios, mantienes alegría, mantienes entusiasmo, te mantienes vigoroso con vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Ruego que se ponga colirio en nuestros ojos y que siempre mantengamos la mirada puesta en la recompensa y en el invisible, el Dios invisible, el Dios que nos favorece, aquel que nos tomó y nos hizo sus hijos a través del sacrificio de Jesús el Cristo, aquel que derrama de su Espíritu Santo dentro de nosotros y da testimonio y nos sella para el día de redención. Gracias
muchísimas gracias. Perdónanos, Señor, que a veces vemos lo negativo. A veces ponemos la mirada donde Satanás quiere que miremos y nos desanimamos, nos desalentamos, nos desilusionamos, Señor, y comenzamos a cuestionar tu voluntad. Comenzamos a distorsionar nuestra identidad. Pero Padre, tú eres nuestra esperanza. Y es a ti a quien servimos, es a ti a quien adoramos, es a ti a quien contemplamos la hermosura cada vez que nos reunimos, cada vez que nos postramos, cada vez que elevamos la voz en adoración y alabanza. Tú eres el que levanta nuestra cabeza, tú eres el que nos ciñe de alegría, tú eres el que pones corona de alegría. Tú eres el que nos sostienes, tú eres el que nos inspiras a abandonar a Egipto, a dejar los placeres temporales del pecado, a optar por rechazar riquezas materiales por las eternas. Eres tú, Señor, a quien amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús, vamos a entonar el canto.